Nuestro país ha decidido responder al gobierno de la ultra Meloni con la misma moneda. Si hace una semana Italia establecía controles a los ciudadanos que llegasen de España, nuestro país ha amenazado con hacer lo mismo y a todo esto Isabel Díaz Ayuso responde con un bulo, vean. El enfrentamiento con Italia es muy inteligente. Dejamos entrar a más de 70.000 personas ilegalmente solo por Ceuta y prohibimos la entrada a los italianos, país hermano que invierte y aporta a España. Espectacular esto de dar la espalda a Occidente. Ayuso habla de que le prohibimos la entrada a ciudadanos. Aquí no se prohíbe la entrada a nadie, y ella lo sabe. Se hacen controles aleatorios y se deja pasar sin problema a quien llegue del país vecino después de que muestre su documentación. Más sobre Alberto González Amador, que ha declarado un reparto de 1,2 millones de euros en dividendos y ha facturado 710.000 euros en su consultora. Pablo Collantes. Operaciones también llamativas porque esa empresa es la que está en el foco de la justicia, investigada por haberse utilizado presuntamente para encubrir una comisión de un directivo de Quirón. En cualquier caso, accediendo a esas cuentas, reportan en 2025 un beneficio de 700.000 euros, pero entra en números rojos. Pero lo llamativo aquí efectivamente es ese reparto de dividendos de 1,2 millones de euros. Esto viene a ser sacar dinero para el propietario de esa empresa, que en este caso es González Amador, y este movimiento o esta operación de obtener esos 1,2 millones de euros coincide con la puesta a la venta de los dos pisos, tanto en el que vivía con Isabel Díaz Ayuso como el de encima, por una suma total, lo adelantaban los compañeros del Plural, de 3,3 millones de euros. Esos anuncios, que por cierto también adelantaba Chema Garrido, se retiraban hace unos días de las redes sociales. No sabemos si esto se va a utilizar como estrategia judicial, pero sin duda González Amador trata de ganar así dinero líquido, esos 1,2 millones que se suman a los 3,3 que podría ganar si vende finalmente esos dos inmuebles. Dicen que todo está más que aclarado, pero conforme conocemos nuevos detalles va chirriando más todo el proceso de compra de ese ático, sobre todo si nos centramos en las fechas que conocemos en el calendario, porque cuando El País revela la noticia de la adquisición de este inmueble, hace 2 semanas conocemos que la compra había permanecido en secreto 3 meses, porque se había cerrado el pasado 14 de abril. Sin embargo, fíjense en esta noticia porque solo un día más tarde, el 15 de abril, el diario.es, Raquel Ejerique, contaba que Ayuso buscaba piso en Chamberí a través de un cargo público de presidencia que se había encargado de los contactos, de las visitas y de la negociación del precio de compra. Siguiente paso, la venta, que el consejero anunció solo 24 horas después de salir a la luz la adquisición de ese ático, la que asumió en primera persona Ayuso 3 días más tarde. Una venta que en realidad el gobierno madrileño ejecutó casi un año antes, 6 de agosto de 2025, fecha en la que Planifica Madrid publicó la oferta para, como recoge ese portal de la Comunidad de Madrid, poner a disposición ese lote que incluía otros 4 inmuebles en Gran Vía. Y por último, las obras de reforma de la sede del gobierno madrileño, la que justificaron esa compra al anunciar su venta el 30 de julio de este año. Recuérdenlo, la comunidad asegura que buscarían otras propiedades públicas para trasladar la sede durante esas obras. Pero la venta se anuncia mucho antes de que empiece incluso la remodelación, porque se acaba de formalizar la adjudicación, en concreto el pasado 16 de julio, mediante un procedimiento, por cierto, negociado sin publicidad, al que se presentó una única oferta, la de la empresa de una prima de una conocida influencer. El plazo para empezar a ejecutar esos trabajos arranca como pronto en medio año, Inés. Es que es curiosísimo cómo el pasado mes de abril Raquel Ejerique en el diario.es ya hablaba de esas visitas que estaba realizando no solamente Isabel Díaz Ayuso, sino parte del equipo de presidencia a distintos inmuebles con el objetivo de conseguir un inmueble para Isabel Díaz Ayuso. No estamos hablando de una vivienda oficial, estamos hablando de una vivienda para Isabel Díaz Ayuso. Entonces no sabíamos nada de la compra de ningún ático. Claro, las cosas ya empiezan a encajar meses después. Claro. El secretario general de los socialistas madrileños, Óscar López, que acaba de pedir la dimisión de Ayuso. Y también el ministro Óscar López, que ha cargado con dureza contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dice que desde que se conoce la compra del ático en Chamberí ha habido una montaña de mentiras y también, como decías, pide la dimisión de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Desde que conocimos que la señora Ayuso había decidido que los madrileños tenían que pagarle un ático en Chamberí, lo que ha habido ha sido una montaña de mentiras. La señora Ayuso lo que tiene que hacer es dimitir,
por este escándalo. Los madrileños no tienen por qué pagar la vida padre de la señora Ayuso, que sobre todas esas explicaciones y versiones cambiantes, todas esas mentiras o la cara dura y la falsedad de Ayuso son incompatibles con ser presidenta de la Comunidad de Madrid. Morodo. Y miren ahora lo que ha dicho Pedro Corbalán, el consejero delegado de Planifica Madrid, que es la empresa pública de la Comunidad de Madrid que ha comprado ese ático. Ha dicho que Ayuso ha formado gobiernos profesionales y eficaces que han gestionado con una honradez ejemplar. Marta, a lo mejor lo de utilizar la expresión de honradez ejemplar en este momento procesal no es lo más adecuado. Yo es que me río por no llorar porque me parece que la Comunidad de Madrid se ha disparado en el pie de tal manera que se ha arrancado la pierna directamente. Yo, todo lo que vemos, teniendo en cuenta además las sobreactuaciones, es que la documentación sigue sin aparecer y que por lo tanto esto está mal hecho. Porque ninguna institución pública en este país, que es un Estado de Derecho, compra un edificio sin que haya un informe preceptivo que diga para qué es, por qué se compra, por qué no se utilizan otros bienes que tiene la comunidad, por qué no se alquila, por qué cada operación está más que justificada por técnicos y este documento, insisto, sigue sin aparecer, seguimos sin saber por qué se hizo esto y lo que está apareciendo es a posteriori. Hay que recordar informaciones como que en Planifica Madrid la agenda pública desde abril estaba vacía, había un hueco gigante que ahora están empezando a rellenar. Nos han dicho que era porque iba a haber unas obras en la Comunidad de Madrid, unas obras que no aparecían por ninguna parte y que de repente ahora licitan a dedo, a destiempo, porque esto, claro, tendría que ser previo a la compra del ático. O sea, no hay por dónde agarrar nada de todo esto, que va a acabar en tribunales, porque, insisto, siguen sin aparecer los papeles que tendrían que aparecer y lo que vemos en medio, pues es sobreactuación, autodefensa, autobombo y tratar de confundir a la opinión pública en algo que ya de entrada administrativamente es irregular y ya veremos si delito de más cosas. Vamos a empezar a hablar ya esta mañana del ático, del famoso ático de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, ático que a la venta se ha puesto por 6,7 millones de euros, ático que la Comunidad de Madrid compró por 6,3 millones de euros y de que nos enteramos hace poquito, aunque esa compra fue en abril, y gracias a que se ha puesto ahora a la venta, después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid haya visto que esto se conocía por el público, pues hemos podido ver las fotos. Esas son las fotografías de ese piso de lujo que compró la Comunidad de Madrid, que la Comunidad de Madrid dijo que eran para reuniones de la presidenta mientras se realizaban unas obras en la Puerta del Sol y que casualmente se puso a la venta entre 24 y 48 horas después de que lo supiese la opinión pública, no de que el piso se comprase. 24 y 48 horas después de que la opinión pública lo supiese. El piso llevaba comprado desde el mes de abril. Esas son las imágenes de este piso y hoy además tenemos información sobre la reforma, sobre la obra que supuestamente justificaba la compra de ese piso. Madrid dice, oye, yo necesito un sitio en que tener reuniones porque voy a estar en obras en la Puerta del Sol. Bueno, Pablo Collantes, tú estás en la Puerta del Sol. Esas obras van a empezar como pronto el año que viene. Te decía, Aida, dos movimientos que vienen a coincidir en el tiempo, tan importante el fondo como la forma, porque esos dos movimientos, tanto las obras como la venta del ático, se publicaban el pasado viernes por la tarde casi a última hora. Hay trabajo este mes en la Comunidad de Madrid. Finalmente, por casi 6,7 millones de euros se pone a la venta ese ático en Chamberí, que se quería utilizar como oficina temporal. A través del pliego de condiciones de ese contrato, conocemos que tanto el Ayuntamiento de Madrid como la Comunidad informaban del uso residencial que tiene esa vivienda, por lo tanto de oficina no casaría mucho y no hay un gran margen de beneficio del precio de esos 6,3 millones que habría pagado, no porque lo sepamos a través del portal de transparencia, sino vía los compañeros del País, que la Comunidad de Madrid habría pagado en ese momento por la compra de ese ático que se pone a la venta. Y aquí nos encontramos la primera contradicción de esta venta, porque el Gobierno decía que buscaba tener inmuebles activos porque estaba perdiendo patrimonio esa empresa pública, Planifica Madrid. Finalmente ahora sale a la venta por 6,7 millones de euros, una operación de compra que no sabemos muy bien para qué ha servido y que la Comunidad de Madrid, un ático del que quiere desprenderse cuanto antes, uno, para callar el ruido de las polémicas y dos, porque dice que quiere dedicar ese dinero a la reconstrucción de los incendios. Pues eso es lo que dice la Comunidad de Madrid. Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Abogado, ayúdenos a entender esto. ¿Cuáles son los agujeros que ven en esa adjudicación? Bueno, sobre la adjudicación en concreto, lo que se ha licitado ahora no son las obras en sí, sino la dirección de esas obras. El primer elemento es una cuestión de fechas. Esta vivienda se compra en abril y en ese momento no hay ningún rastro, no hay ningún expediente sobre las obras. Ese expediente se inicia, el primer documento, 7 semanas después.
Es decir, en el momento que se adquiere la vivienda no hay previsión alguna, no existe ninguna previsión de obras en la sede de la Casa de Correos en Sol. Y en cuanto a la adjudicación, es cierto que no es irregular, no hay nada irregular en el procedimiento en el sentido de que existe la posibilidad, efectivamente, de que la Administración, en lugar de hacer un concurso público al que pueda optar cualquier arquitecto o cualquier otro estudio de arquitectura, invite únicamente a quien considere. Pero esto tiene un requisito fundamental. Y es que se suele aplicar, de hecho, a cuestiones artísticas, cuando se quiere encargar, por ejemplo, algo con un valor artístico único y que nadie más puede hacer, solo ese autor. Se ha seguido ese procedimiento entendiendo que solamente la persona adjudicataria, que es la única a la que se ha invitado a presentar ofertas y que por lo tanto ha presentado la oferta ganadora, solo ella lo puede realizar. Sin embargo, lo cierto es que en el propio pliego, en la propia documentación, se habla de una cuestión que no es ni mucho menos de gran valor artístico, sino una mera cuestión decorativa, por decirlo así. Es verdad que la obra total será 1.600.000 euros, que se licitará en su momento en el futuro. Esto es un contrato de 60.000 euros, que es un porcentaje de esa cuantía principal. Es decir, se está contratando porque se considera que solo esta persona tiene la capacidad de dirigir esta obra y de otros elementos que hay en el contrato, de solicitar las licencias y hacer ese tipo de trámites que sinceramente lo puede hacer mucha más gente. Hablábamos de que la Comunidad de Madrid estuvo refiriéndose a la urgencia que ellos tenían por tener otro espacio, porque tenían esas obras, pero el detalle que también es importante, ¿no?, es que la tramitación del expediente es ordinario, no es urgente. Sí, efectivamente, cuando la Administración tiene urgencia, tiene un cauce acelerado, con menos controles y mucho más rápido, ¿no? Y en este caso se ha seguido efectivamente un cauce ordinario. Por lo tanto, en el momento de la adquisición de la vivienda, no solo no existían las obras, sino que tampoco había ninguna urgencia ni por licitar esas obras, ni por supuesto por adquirir la vivienda. Uh-huh. ¿Diría usted, abogado, que esto no es que sea un contrato mal hecho, sino un contrato hecho de alguna forma para que nadie lo revise? Y si es así, ¿por qué? Bueno, efectivamente el cauce que se ha seguido no es precisamente el más transparente. De todas las opciones, esta es posiblemente la que menos posibilidades tiene de revisión. No solo por el propio procedimiento de invitación, donde la Administración decide a quién invita y por lo tanto no hay toda esa transparencia, esa concurrencia pública con otros licitadores, sino que además la cuantía de este contrato está por debajo de la cuantía que permite interponer ciertos recursos y revisar lo correcto de esta decisión. Pues quédese con nosotros, abogado. Vamos ahora a recoger unas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso de esta mañana, porque la presidenta no tenía agenda, pero ha hablado en una de las zonas afectadas por los incendios en Madrid y, lejos de referirse a este tema, por supuesto, a lo que se ha referido la presidenta de la Comunidad de Madrid, es a esa crisis diplomática abierta entre Italia y España. Escuchen. Que el desprestigio internacional de España va a seguir creciendo porque Pedro Sánchez es incapaz de defender nuestras fronteras y porque su política de inmigración descontrolada ataca también a la Unión Europea. Lamento, por otro lado, el trato que se le está dando a los italianos. Yo, desde luego, que sepan que no compartimos las políticas de este gobierno y muchísimo menos el decidir que nos aíslan de las primeras potencias del mundo. Chema, claro, esto lo dice Ayuso, pero porque no le deja que los periodistas le pregunten. Claro, es curioso, ¿no? El viernes echaba la bronca a los periodistas, como algunos, no todos, hemos seguido informando sobre sus contradicciones y sobre el escándalo que es la compra del ático y las obras de 1,6 millones de euros para climatizar, cuando luego no quieren climatizar los colegios públicos. Hoy, ¿qué ha hecho Isabel Díaz Ayuso? Pues directamente ya no echa la bronca a los periodistas, ya prohíbe las preguntas a la prensa. Es así como actúa Isabel Díaz Ayuso y es así como actúa el gobierno de la Comunidad de Madrid. Claro, hay que recordar que, más allá de que Ayuso efectivamente haya dicho, oye, este piso lo vamos a vender, lo que dijo fue, lo vamos a vender y ese dinero va a ir para los damnificados de los incendios de la Sierra Oeste. Esto es lo que decía Ayuso. Está en venta este inmueble y también hemos puesto otros 4 que están en Gran Vía y con estos más de 22 millones de euros aproximadamente vamos a reforzar la reconstrucción de la Sierra Oeste.
Esto es lo que decía Ayuso, pero Adela, ¿es tan fácil que ese dinero que promete la presidenta madrileña llegue de verdad a las personas damnificadas por los Bueno, incendios? primero tiene que venderse al precio que piden los dos inmuebles de los que estamos hablando. Esa es la cuestión. Y el dinero de ese ático y del otro inmueble, ahora os cuento, cuando se venda se destinaría a esa reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios. Eso es lo que ha dicho repetidamente el gobierno madrileño. Otra cosa es que se venda ese ático por el precio que ahora mismo pide. Recordad que aquí en Mañaneros ya contamos que fue comprado un 61% por encima del precio de mercado de la zona, el centro de Madrid, Chamberí. El ático se compró en abril, 6,3 millones de euros, y ahora quieren venderlo 5 meses después por casi 6,7 millones, 6.694.201 euros. Casi 400.000 euros de beneficio. Según confirmaron fuentes de la Comunidad de Madrid a finales de julio, la fecha es importante, finales de julio, las obras de la sede de la Comunidad de Madrid iban a empezar este mes de agosto. De momento no ha sido así, pero hay otra propiedad en venta que se pretende destinar también a los incendios. Se trata de un único inmueble, Gran Vía de Madrid, más centro no se puede, que en realidad son 4 locales. Se puso a la venta en el año 2025 ya, y en aquel entonces se vendía por 11.700.000 euros, aunque la venta quedó desierta. Ahora tratan de venderlo de nuevo, nuevo precio, 11.800.000 euros, unos 80.000 euros más caros. Y el tiempo pasa para esa venta porque hay una fecha tope para que se produzca y es el 7 de septiembre. Ahí termina el plazo. Si no lo venden antes de 28 días, tendrán que declarar la venta desierta y entonces ese dinero para las localidades afectadas por el incendio pues no llegaría. Hemos cogido la calculadora, hemos hecho la suma de los precios de venta del ático de lujo y del edificio de la Gran Vía y todo nos sale 18,5 millones de euros, lejos de los 22 millones que ha repetido la presidenta madrileña en sus constantes comparecencias públicas. Aida. Gracias, Adela. Pues a todo esto añadimos las palabras de Óscar López, el líder del Partido Socialista de Madrid y ministro también, que acaba de hablar precisamente sobre esta polémica del ático. Vamos a escucharlo. La señora Ayuso lo que tiene que hacer es dimitir. Los madrileños no tienen por qué pagar la vida padre de la señora Ayuso. No alcanza a comprender montar un expediente para la compra de un superático de lujo de más de 6 millones de euros, que es necesario tener un superático de lujo de 400 metros más 200 de terraza para que la señora Ayuso celebre reuniones mientras se hacen unas obras en sol, que han aparecido ahora, por cierto. Hugo, dice el Partido Socialista que Ayuso tiene que irse. ¿Tú crees que va creciendo la presión en torno a la presidenta madrileña? Bueno, la presión política y también la presión judicial, me refiero, porque ya hay varias, digamos, denuncias puestas, incluso una de ellas por un particular ante la Fiscalía. En fin, tarde o temprano estoy convencido al 100% que se va a abrir un procedimiento judicial y por tanto se va a judicializar el asunto. Es decir, yo creo que nos estamos centrando mucho en la compra del ático, pero yo creo, sinceramente, que lo peor son las explicaciones todavía. Porque, en fin, primero, múltiples explicaciones, incluso contradictorias entre ellas, o sea, que no nos acaban de explicar nada y para lo poco que nos explican es que hay hasta presuntos delitos en las explicaciones, porque dicen, no, es que lo hemos comprado para aumentar los activos. Mira, las compras de Planifica Madrid, que recuerdo, es una empresa pública que depende del gobierno de la Comunidad de Madrid, del gobierno de Ayuso, y que por tanto se rige por la ley de contratos del sector público, no pueden comprar por comprar, no pueden comprar por aumentar, tendrán que comprar siempre y cuando se pueda justificar una necesidad pública. Entonces, lo que nos tienen que explicar antes que nada es qué necesidad supuesta pública, y lo que no puede ser es unas supuestas obras a un año vista. Es decir, es que las aplicaciones son peor que la compra a día de hoy. Lo que apunta Marta lleva mucha razón, no hay papeles. ¿Dónde están los papeles? Lo que están haciendo es fabricar la documentación. La están fabricando ahora. Y luego, de verdad, si pretenden que veamos normal que unas obras que comienzan el año que viene, con unas obras que comienzan el año que viene se compra un ático de lujo de 600 metros cuadrados con 12 meses de anticipación? Y sin contratar las Es que cada cosa que cuentan es peor que la anterior. Es peor que la anterior. Vamos a hablar ahora, porque esta es otra derivada interesante de las últimas horas, que es, recordarán que todo esto, según la Comunidad de Madrid, parte de que la Comunidad de Madrid decía, oye, vamos a hacer obras en nuestra sede. Entonces necesitamos que, mientras la Puerta del Sol está en obras, haya un lugar en el que tener reuniones. Pero Pablo Collantes, Puerta del Sol, ahora sabemos que las obras empiezan como pronto el año que viene, que la adjudicación se ha hecho a dedo, legalmente, pero a dedo, y que se publicó la adjudicación hace apenas 2 días.
Y esto es también contrario a lo que nos lo que nos decían al principio. Efectivamente, viernes 7 de agosto por la tarde se publicaba también la adjudicación de ese contrato, un contrato menor que no supera los 60.000 euros, se queda casi en el límite y por tanto se puede adjudicar a dedo para el diseño de la remodelación de esas obras en la Puerta del Sol, en la sede de la presidencia de Isabel Díaz Ayuso. Se comienza ahora un periodo de diseño que durará unos meses. Después se tendrán que licitar esas obras y si va todo lo previsto, según el pliego de condiciones, esas obras no empezarían hasta marzo del año 2027 y se alargarían un año hasta 2028. Por lo tanto, ni eran de forma inminente por lo que se justificaba la compra de ese ático, es que va a haber obras inminentes en Sol. Después comparecía Ayuso y decía, no, serán para otoño. Pues ni inminente ni para otoño, marzo de 2027. Comienza ese diseño a ese contrato menor de casi 60.000 euros. Decía antes, me equivocaba, no era la hermana, es la prima de María Pombo, de la conocida creadora de contenido, Alejandra Pombo. Su diseño, su estudio de arquitectura es el que se queda finalmente el diseño de unas obras que de momento van para largo. Javier Lo que empiezan a encajar y la explicación es muy molesta en el Partido Popular de Génova, pero también en el Partido Popular de Sol, porque no han dado ninguna explicación. Es decir, hasta ahora la explicación real, que es, oiga, estamos buscando una vivienda oficial, que ya la dijo un consejero como diciendo, ¿y qué pasa? Porque otros presidentes de comunidades lo tienen, como bien has explicado. Evidentemente te estaba con la accusatio non petita accusatio manifesta, ¿no? Excusatio non petita accusatio manifesta, es decir, ya estaba diciendo, ¿no? Y es molesto en el Partido Popular por varias razones. Primero, claro, que el ejemplo de Casado previo, pues claro que le habían tomado la matrícula, no molestar. Y después porque las explicaciones que daban, ya una vez se supo el lío, es nos remitimos a las explicaciones de la Comunidad de Madrid, que es como un comodín. Y después para Isabel Díaz Ayuso es muy molesto también porque pasa del paradigma de la austeridad al paradigma del privilegio. O sea, ella que siempre habría criticado a los ministros de Sánchez, ¿no? De falta de austeridad y de privilegios, ella ha caído en el paradigma de privilegios y además en una comunidad preocupada principalmente por la vivienda, por el precio de la vivienda. Es que esa disociación social es muy importante. Y después me sorprende mucho que Ayuso hable de la protección a los más débiles. Como decía, estamos haciendo la protección a los más débiles. Si el Partido Popular quería proteger a los más débiles, hubiera votado el decreto antidesahucio o hubiera votado a favor de las zonas tensionadas en las comunidades autónomas donde gobierna. Y ha hecho todo posible para que estos no sean realidad. Bueno, yo creo que en esta operación nació ya imposible de entender, imposible de explicar, que ha faltado transparencia. Entramos en un curso político que ya es plenamente electoral, no preelectoral, plenamente electoral, porque con independencia de elecciones generales o no, hay unas elecciones autonómicas y unas elecciones municipales la próxima primavera, y este tema mal gestionado, evidentemente mal comunicado, pues es munición para la oposición y lo van a utilizar. Entra dentro de las reglas de la política y más en estos momentos. ¿Por qué no preguntan una sola vez por la gente afectada por lo que estamos haciendo? Estamos dejándonos la piel, ayudando a la gente que lo está pasando tan mal. Tengan la sensibilidad de disimular al menos y preguntar qué vamos a hacer, qué novedades hay, cómo se encuentra la gente. Yo no trabajo ni para Pedro Sánchez ni para... Pero se aprobó la venta del ático. Ni tampoco trabajo para mis adversarios. Muchas gracias. Venga, Cuando vuelvan mis adversarios de vacaciones, hablamos. Pero yo creo que su labor también es ser sensible con toda esta gente. ¿Y qué le parece? No, ¿Qué le parece? Gracias. ¿Hay nerviosismo en el Partido Popular también, Carmen? En el Partido Popular a nivel nacional. Bueno, es ¿A que nivel regional sí? A nivel regional este es un tema muy incómodo, evidentemente. Y ante unas elecciones, insisto, en un contexto político donde el Partido Popular de Madrid aspira a otra mayoría absoluta. Porque eso es lo que marcaría la diferencia con respecto al resto de las comunidades autónomas. Andalucía la perdió y solo queda Galicia, pero Galicia no es competencia dentro de lo que son los distintos pulsos orgánicos en el partido. Entonces sí, es un tema incómodo que tiene un recorrido que si no lo se ha podido explicar hasta ahora, pues no se va a poder explicar y que a mí me parece que un tema como este se tendría que haber manejado desde el primer momento de otra manera. Y la otra manera es, si hay una decisión o hay una voluntad dentro de lo que es el gobierno regional de que consideran que es necesaria una residencia, como tienen otros presidentes autonómicos, aunque no lo utilicen en su gran mayoría, eso es mi opinión personal, creo que los presidentes autonómicos no tienen que tener residencias pagadas
a costa de dinero público, porque hay muchísimo patrimonio para hacer actos y temas institucionales sin necesidad de tener esa residencia. Plantéalo, defiéndelo y argumentalo, pero no por la puerta de atrás. Es que no, es imposible de gestionar, porque esto al final iba a estallar y se iba a saber. Entonces, en el Partido Popular de Madrid sí hay nerviosismo, en el Partido Nacional lo que hay es incomodidad. Yo sí que creo que están molestos en el PP Nacional, porque cuando el PP Nacional estaba defendiendo la primera versión de Ayuso sobre el ático, ya estaban dando la segunda. Es decir, les dejaron totalmente colgados, ¿no? Y creo que ahí el PP Nacional, este PP Nacional, el de Feijóo, le ha cogido por primera vez la matrícula a Isabel Díaz Ayuso, que hasta ahora tenían otra relación en la que muchas veces ahí han mandado a Ayuso sobre Feijóo y no al revés, ¿no? Y sobre la residencia, efectivamente, eso hubiera sido el método transparente, ¿no? Explicar desde el principio que se quería que la presidenta de la Comunidad de Madrid tuviese una residencia oficial. Pero ojo con la frase que también estamos repitiendo mucho estos días de como otros presidentes autonómicos y como otros ministros. Otros presidentes autonómicos no tienen un ático de lujo comprado a 6,3 millones de euros. Lo que se hace es habilitar edificios que ya son propiedad, patrimonio del Estado. Adrián Barbón, sin duda. Exactamente. Y tiene lo que además no se usa tampoco como vivienda, no se utiliza ¿no? Pero bueno, que no es como otros presidentes o como otros ministros, no es comprarse un ático con una terraza como un campo de fútbol. Es habilitar un espacio que ya tiene, un patrimonio que ya tiene la administración como vivienda, tanto en un ministerio como en una comunidad autónoma. Por cierto, Pedro. Es que mal comunicado porque es difícil explicarlo. Cuando han dado tantas explicaciones que ninguna encaja con ningún procedimiento administrativo legítimo, digamos, para esta adquisición ni para un destino del inmueble, es porque yo decía la semana pasada que entonces nos obligan a aplicar la navaja de Ockham y que seguro que va a ser lo que parece que era, que le estaban comprando una residencia a la presidenta regional. Yo estoy convencido de que al margen de la deriva que tenga en los juzgados, es más temprano que tarde le va a costar la carrera política a Isabel Díaz Ayuso esta operación, porque llueve sobre mojado, porque es un juego de la oca que vamos de ático en ático y bueno, pues me parece que efectivamente, como dice Carmen, estamos en periodo electoral y lo mínimo para el arranque es que el PSOE de Madrid, que va a ser candidato del PSOE de Madrid, le pida la dimisión a Ayuso. Este asunto tiene pocas salidas, bueno, tanto es así que la propia Isabel Díaz Ayuso ha tenido que ir variando sus versiones acerca de la compra de ese ático. Vean. El buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales, me parece que es lo suyo. Sé que todo aquello que ahora mismo no es necesario, pues se pone a la venta. Están, yo creo, a ver si se me echa la gente encima. En un momento en el que la gente ha perdido sus casas, sus propiedades, aquí se ha obrado de muy mala fe y creo que no se entendería que se gastara o se empleara en otra cuestión. Ese es el motivo por el que tomamos esa decisión. Y yo no tengo la menor idea porque no es mi competencia saberlo. Javier Flores, abogado. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Ha sido, además, recordamos, la primera persona que ha puesto en marcha a nivel de juzgado la compra de este ático por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Hay varias cosas que son bastante inexplicables o que por lo menos tienen difícil explicación. Como, por ejemplo, cosas que hemos sabido este fin de semana, que primero se compró ese ático el 14 de abril y que luego al tiempo salió ese documento que acreditaba la necesidad de obras en la sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid. Javier, no tiene mucho sentido esto, claro. Bueno, no voy a valorarlo más allá de lo que hay en el expediente y sin entrar en explicaciones públicas. Y lo que dicen los documentos es que cuando el ático se compra no existe la obra. Y cuando digo no existe la obra, no existe ningún documento de los que arrancan este tipo de expediente. Y no existe hasta 7 semanas después. Es decir, es 7 semanas después de la compra del ático cuando aparece el primer documento que habla de la necesidad de realizar estas obras, las cuantifica y, bueno, y concretamente licita el contrato para la dirección de esta obra. Javier, tú has publicado el interesantísimo contrato de reforma de la obra de la Puerta del Sol. Se ha publicado este fin de semana, pero lo curioso es cómo se ha publicado y cómo se ha tramitado esta obra, sin anuncio público y con solamente una oferta presentada. Bueno, es cierto que esto no es algo ilegal, es algo que se hace en ciertas ocasiones cuando la administración necesita cierta agilidad o necesita específicamente contratar a alguien que solo esa persona pueda hacer
este tipo de actuación. ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? Que la Administración ha recurrido a este tipo de contratos en los que decide a quién invita y a quién propone realizar la actuación y no la ha sometido a concurrencia pública. ¿Y por qué ha sido esto posible? Pues porque entiende que solamente la persona a la que se ha invitado a realizar la dirección de esta obra cumple los requisitos para poderlo hacer. Es el tipo de contrato o de fórmula que se utiliza para obras artísticas, es decir, cuando consideramos que solamente ese artista, lógicamente, puede realizar esa obra de arte o no hay nadie más capacitado para realizarlo. Por eso se ha seguido este procedimiento. ¿Cómo se puede explicar o cómo se puede justificar desde un punto de vista contable ese desembolso, un desembolso que, recordemos, es millonario, 6,3 millones de euros, sin crédito, sin pliegos? ¿Cómo se hace, Javier? Bueno, aquí lo que hemos visto es que en condiciones normales, cuando la Administración necesita, concretamente la Comunidad de Madrid, cuando necesita adquirir una dependencia pública, un espacio para oficinas o para que trabaje algún cargo público, lo hace a través de la Dirección General de Patrimonio, justificando que necesita, por qué ese espacio en concreto, y hay un expediente administrativo. Ha habido una huida de este procedimiento al hacerlo a través de una empresa pública, concretamente Planifica Madrid, como todo el mundo sabe. Y al hacerlo por este mecanismo, pues todos los controles previos y toda la transparencia que habría habido en condiciones normales no han existido. Por eso ha sido posible que se realice la compra de más de 6 millones de euros sin que haya sido a la luz de todo el mundo. Primero de la Asamblea de Madrid, ¿no? ¿Por qué crees, Javier, que se desmonta completamente el argumento de la prisa institucional que nos vendían al principio, esas obras que sí o sí tenían que hacerse y que tenían que buscar un lugar donde ubicarse de forma rápida? Bueno, rápidamente las fechas no cuadran. Las obras aparecen después de la compra, concretamente 2 días después de anunciar la venta. Lo que se adquiere, además, es una vivienda que en ningún caso puede cumplir la función de oficinas y en aquel momento no existía ningún documento que acredite, justifique mínimamente lo razonable de esa explicación pública. ¿Crees que esto cumple los requisitos de un delito de prevaricación administrativa? Sinceramente no, y por lo siguiente, porque la prevaricación administrativa se soporta sobre un documento administrativo que hay que examinar y aquí no hay documentos administrativos, han huido hacia el derecho privado. En Planifica Madrid no hay resolución administrativa, hay otro tipo de decisiones que se hacen en el ámbito del derecho privado. Creo que es muy prematuro en este momento hablar de delito, lo cual no es nada, porque lo que sí que se puede hablar, al menos si eso está claro, es de falta de transparencia, opacidad y una imposibilidad de las explicaciones que se están dando. Gracias por todos los datos, Javier Flores. Un saludo. Igualmente, gracias. Quiero que recordemos ese momento en el que el pasado viernes nuestra compañera Alba Sáez le preguntaba a Isabel Díaz Ayuso y yo creo que el nerviosismo era palpable. Ha dicho Rafa, solo añadiría 2 cosas, porque, y que es una cosa que creo que debería revisarse en el funcionamiento de la administración, porque yo recuerdo, han pasado muchos años, pero yo recuerdo que haciendo yo información municipal del Ayuntamiento de Oviedo se creó una empresa de gestión del suelo que se llamaba Jesuosa, Gestión del Suelo de Oviedo Sociedad Anónima, plenamente pública. ¿Y para qué servía aquella empresa? Pues aquella empresa servía para que los debates que deberían desarrollarse en la corporación municipal y en las comisiones del ayuntamiento sobre las adquisiciones de suelo o los planes urbanísticos que se desarrollaban se celebraran a puerta cerrada en una empresa pública que solo tenía representantes del partido que tenía la mayoría absoluta. Entonces, en Oviedo, que era el PP, es lo que nos ha explicado el abogado sobre Planifica Madrid y el alcance de la operación y la opacidad que la rodea. Y una reflexión muy breve sobre las residencias oficiales. En general, al margen de que no sea así, pero en general lo correcto sería que las comunidades autónomas de gran extensión, donde un miembro del Consejo de Gobierno o el propio presidente de la comunidad autónoma puede ser de un lugar muy remoto, en relación a la capital administrativa de la comunidad autónoma, disponga de una residencia oficial, como ocurre con los ministros.
en una comunidad autónoma Esa como la de residencia Madrid, la residencia oficial, aparte de boato, no sé qué más le aporta al presidente en el cargo. Perdonadme, pero